Bueno, continuamos con el tema 54, sección 3. Y la pregunta de ese tema 54 es: ¿qué poder es este que poseen las cuatro fuerzas de acuerdo a las escrituras? Y ya nosotros lo hemos explicado aquí. Vamos a entrar al proceso y a continuar con esta sección explicando acerca de esas cuatro fuerzas que entran en el proceso de Israel, en el proceso del fin de los tiempos. Fíjense que es pues a la altura de este sexto sello, el sexto sello que estamos explicando, que los hermeneutas tradicionales violentan las reglas de interpretación lógica y coherencia, ¿sabes? La lógica y la coherencia, en relación a la lógica secuencial de la historia cíclica gentil, para tratar de explicar lo que puede estar sucediendo en el sexto sello y cómo interpretar este. Ahí es como que se salen de foco, se desalinean, ¿ok? Como que no ven claro cómo poder explicar ese sexto sello. Y esta nueva hermenéutica se ha tomado el tiempo en traer una interpretación seria, lógica y coherente en relación a los eventos que van pasando en la historia cíclica gentil, vinculados a la historia lineal escatológica en línea recta de los judíos. Y es viable porque prácticamente es un sistema de interpretación que es de una línea recta. Es como si tuviésemos un palo vertical, que es la escatología de Israel, y alrededor una espiral. ¿Ok? Y eso se me parece mucho hasta el símbolo de la serpiente que le dio, enrollado en el báculo, que le dio a Jehová a Moisés cuando iban por el desierto, que las serpientes los estaban picando y había mortandad y había muerte. Y Dios pues le dijo que hiciera un báculo con esa serpiente enrollada, y que cada vez que el pueblo mirara para esa serpiente era como, ¿verdad? Iban a recibir sanidad el pueblo. Y prácticamente ese es el símbolo de la medicina. Y prácticamente fíjese que, que, que es lo que se está viendo hoy día también en términos de lo que pueden ser posibles interpretaciones lógicas, coherentes, estructuradas, conforme al alineamiento que podamos hacer de la profecía de hechos históricos de los gentiles en relación a los hechos históricos de los judíos, aunque corran en formas escatológicas no diferentes, pero podríamos decir sí, diferentes en términos de cómo ellos ubican los procesos interpretativos, ¿ok? O le dan espacio a los procesos interpretativos. ¿Cómo eso se puede alinear la escatología del pueblo judío en relación a la escatología en espiral de los gentiles? ¿Ok? Después, a esta altura de este sexto sello, que los clásicos argumentan que desde que este sello se comienza a manifestar, la ira final de Dios sobre la tierra comienza, conforme como ellos dicen, y trae consigo las 7 trompetas de juicio. Esta nueva hermenéutica prueba que interpretar esto de esta manera resulta ser una antinomía. No se puede decir que esa es la ira final de Dios desde que empiezan las trompetas, no. La ira final de Dios es esta de aquí, la de las copas, ¿okay? Es la gran ira de Dios sobre los pueblos gentiles y sobre Israel también. Entonces ellos dicen que cuando se abren ese sexto sello y se toca, ¿verdad? Los clásicos argumentan que desde que ese sexto sello se comienza a manifestar, la ira final de Dios sobre la tierra ya comienza, y que trae consigo las 7 trompetas de juicio. Esta nueva hermenéutica prueba que interpretar esto de esta manera resulta ser una antinomía, una contradicción. Esto por tratar de vincular a un paralelo de hechos históricos que están pasando en los pueblos gentiles y lo que pueda estar experimentando el pueblo de Israel durante el periodo que se abra este sexto sello. Este hermenéutica interpreta de una manera más lógica y coherente lo que este sexto sello pudo significar en relación a la nueva escatología histórica que se ha venido sosteniendo de los hechos de la historia cíclica de los gentiles y la historia lineal escatológica profética de los judíos. Esta nueva hermenéutica prueba que este sexto sello representó el periodo de tiempo para la humanidad entre las fechas del 1500 después de Cristo hasta cerca del final del 1918, cuando la Primera Guerra Mundial estuvo en todo su apogeo. Y su manifestación terminó ya para el periodo que la misma profecía sostuvo un descanso en el cielo por media hora. Y lo que esta hermenéutica le está sosteniendo a usted, que es esa media hora conforme al equivalente de una generación profética escatológica, conforme a como Pedro nos los interpretó, que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Pues prácticamente una hora resulta ser 41.666 años. Pues entonces media hora de descanso que nos da la interpretación profética cuando
se toca esta sexta trompeta, es el equivalente a 20.83 años de una hora generacional gentil, determinada en esta nueva hermenéutica ser 41.666 años. ¿Ok? En esta media hora la humanidad tuvo descanso de hacer guerras y comenzar a hacer nuevas guerras posteriores a este periodo. Entre otras nuevas guerras, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este sello retrató la inconformidad de la Europa de aquella época entonces. Esto es desde el 1885, después de la era cristiana, y en la cual degeneró en la Primera Guerra Mundial, allá para el 1914 hasta 1918, y después entonces comenzar la Segunda Guerra Mundial, porque hubo la media hora de descanso. Entonces en el 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial, y hay exactamente los 20.83 años, ¿ok?, de descanso, que es una media hora generacional. Y si usted multiplica eso por 2, le da exactamente el equivalente a una hora generacional que esta hermenéutica ha logrado descifrar a través de lo que Pedro dice, que resulta ser 41.666 años. ¿Ok? Este sexto sello es en parte un reflejo simbólico de las consecuencias de la crucifixión de Cristo. Ya eso lo había explicado anteriormente. Este trajo como consecuencia el juicio de este sello. Esa crucifixión trajo como consecuencia ese sexto sello. Entonces, en esta nueva hermenéutica, este sexto sello es accionado o en paralelo con la Primera Guerra Mundial para los gentiles. Y también, pues, impactando a Israel. Los datos históricos del gobierno humano en relación a este sello se van en paralelo profético al inicio de la Primera Guerra Mundial. Se pueden alinear exactamente. Después también el cierre del séptimo sello y el toque del que le dio de la primera trompeta y subsiguientes 4 trompetas, o sea, las primeras 5 trompetas del Apocalipsis, dieron los procesos de transición de ir desde la primera hasta completarse prácticamente la Segunda Guerra Mundial completa, desde que inicia hasta que termina en el 1945. Iniciando en el 1939 y terminando en el 1945. Esta guerra trae consigo el principio de dolores que experimentó Israel y todo el globo terráqueo desde aquel entonces, hermano. Sin embargo, todo esto acarreó los eventos que sucedieron hasta que se dé el cumplimiento del fin de los tiempos de los gentiles y se consuma la gracia de Dios para con los gentiles y se comienza a manifestar esta gracia para con el pueblo de Israel. ¿Ok? Se hace evidente que los judíos presagiaron y presagian aún la ira final de Dios. Ellos la presagian, que se consumirá en la guerra del Valle de Amagedón. Estos juicios sobre las naciones impías que han perseguido a su pueblo Israel a través de las edades serán consumadas en la guerra final de Amagedón, que ya eso lo hemos hablado en esta hermenéutica. Estos juicios serán consumados de manera precipitada a través de los juicios de las copas, que ya yo se lo he explicado aquí en esta escatología, y esta es la portada del texto que se va a publicar en Amazon titulado Israel en el proceso del fin de los tiempos de los gentiles. ¿Ok? Fíjese que todo esto acarreó los eventos que sucedieron hasta que se dé el cumplimiento de ese fin del tiempo de los gentiles y se consuma la gracia de Dios para con los gentiles y se comienza a manifestar esta gracia para con el pueblo de Israel. Se hace evidente que los juicios presagiaron y presagian la ira final de Dios que se consumará en la guerra del Valle de Amagedón. Estos juicios sobre las naciones impías que han perseguido a su pueblo Israel y a través de las edades serán consumados en la guerra final del Valle de Amagedón. Estos juicios serán consumados de manera precipitada a través del juicio de las copas, y las cuales, de acuerdo a esta nueva hermenéutica y lo que sostienen las escrituras proféticas, considera ser este proceso el conocido y denotado por la Biblia como la gran angustia de Jacob, o la llamada 70ª o semana 70 de Daniel, que esto está yendo por ahí, que muchos escritores ¿verdad?, que interpretan la profecía están hablando de ella dentro del mundo cristiano, de las vírgenes prudentes. ¿Ok? Después este proceso que se viene hoy día manifestando a través de los juicios de las trompetas y la precipitación de los juicios que esas trompetas han acarreado, y hasta que llegue el toque final de la séptima trompeta, que cuando se dé el toque final de la séptima trompeta va a ocurrir lo que yo le he explicado a usted. Ya Israel va a entrar entonces en el proceso de las 70 semanas de Daniel, el rapto de la iglesia de las vírgenes prudentes se van. Después entonces vamos a estar nosotros allá en las bodas del Cordero. Acá arriba está habiendo la grande tribulación hasta que terminen esos 7 años de angustia terrible de Jacob y de toda la humanidad. Y entonces entra Israel a su milenio, conquista Israel sus tierras bajo una gran angustia, y vengamos nosotros junto con Cristo a la tierra de vuelta a establecer el milenio en favor de Israel. ¿Ok? Fíjense que después de este proceso que se viene hoy día manifestando a través de los juicios de las trompetas, lo que hemos experimentado en esta última generación son los juicios de las trompetas que han venido tocándose desde la Segunda Guerra Mundial
hasta hoy día con la sexta, que fue en el 1990 cuando el águila entró a Medio Oriente. Ya yo solo lo he descrito aquí y se lo he explicado concienzudamente a ustedes. ¿Okay? Y lo vamos a volver a ampliar un poquito más porque cuando estemos explicando la sexta trompeta se le va a hablar eso bien claro. Es pues este proceso que se viene hoy día manifestando a través de los juicios de las trompetas y la precipitación de todos estos juicios de trompeta hasta que se toque la trompeta final. Ya estamos en el inicio del toque de esa trompeta, que es los mensajes proféticos que usted está escuchando de que Cristo viene, de que la iglesia de rato se va, de que viene una gran cosecha. Todas estas cosas que usted está viendo de las vírgenes prudentes, pero también está viendo la gran apostasía de las vírgenes fatuas y las iglesias apóstatas. Perdonen, porque una cosa va a ser las vírgenes fatuas dentro de la iglesia y otras son las iglesias apóstatas, que ya se han alejado de la doctrina verdadera. Y eso es lo que Jimmy Swaggart en el ministerio de él está predicando, se está dando cuenta, y Jimmy Swaggart está bien claro, y yo estoy de acuerdo con lo que él dice, de que las iglesias hoy día se están yendo tras un evangelio que no está tocando los aspectos del pecado, no está tocando las doctrinas fundamentales, la salvación por la sangre de Cristo, la cruz que es el fundamento de nosotros. ¿Okay? La resurrección de ese Cristo, el rapto de la iglesia, todas esas cosas ellos las están sacando de sus doctrinas y se están yendo a una iglesia apóstata, que es una iglesia más que va a los aspectos de psicología del ser humano y de lo que el ser humano pueda accionar para el ser humano tener una ganancia instantánea o momentánea aquí en la tierra. Y un evangelio como dice Jimmy Swaggart, que es un evangelio, perdone que lo mencione él, pero es que hoy vi un documental de él y me interesó mucho lo que dijo, porque está de acuerdo más o menos en esa línea también a este tipo de hermenéutica. Él habla que es un tipo de evangelio que están metidos dentro de lo muy terrenal, ¿ok? De lo muy momentáneo, de lo muy tener la religión, o si yo soy cristiano, pues la practico, no porque yo quiera que en mí el Señor entre a quebrantarme, para moldarme, hacerme un vaso nuevo y construirme como Él quiere, me rompe, me hace, hasta que Él logre de mí lo que Él quiere hacer de mí. No va a ser ese tipo de religión, a ellos no les va a interesar eso. No, ellos lo que les va a interesar es la ganancia. ¿Sabes? Pacto contigo y quiero ahora que me des estas cosas, porque lo que menos que espero de ti es esto. Como exigiéndole a Dios. Pero qué atrevimiento es eso. Es una religión totalmente sacada del foco y es una religión que va a la mente del hombre egoísta, amador de sí mismo, que lo que quiere es complacerse a sí mismo y sentirse que él va logrando unas cosas, aún con la religión, va capitalizando y sacando un fruto y una ganancia de algo. Si no tengo ganancia, ¿para qué me sirve esto? No me sirve para nada. Y Dios no quiere que le sirvamos de esa manera, porque así era que le servían los que estuvieron allí cuando Él viró las mesas de los cambistas, que estaban en esos rituales todavía metidos y están haciendo rituales para disque hacerle agradable a Dios, pero el ritual no te va a poder salvar. Lo que te va a salvar es una íntima comunión con el Dios a través del Espíritu Santo y dejándote que Dios te transforme y te prepare ¿para qué? Para tu vida a las naciones celestes. Esa es la vocación del creyente. No es aquí en la tierra. Como consecuencia, sí, Israel va a tener su milenio y nosotros vamos a venir a asistirlo, pero nuestro foco y nuestra meta no es tanto lo terrenal, es lo celestial. ¿Ok? Que Dios nos va a preparar para entonces después venir a asistir a Israel. Entonces, pues este proceso que se viene dando hoy día a través de los juicios de las trompetas, la precipitación de los juicios que traerá como consecuencia, pues, el toque final de la séptima trompeta, entre estos las copas con los signos y síntomas sociopolíticos, económicos y religiosos que se estarán dando a través de toda la tierra. Estos juicios son los principios de dolores que el mismo Cristo predicó y profetizó en su tiempo. Estos mantendrán en alerta a la iglesia verdadera de su inminente llegada, de la llegada de Cristo, ¿verdad? Estos tipos de dolores de parto han sido explicados por sinnúmeros de intérpretes bíblicos y son resumidos como siguen. Pero antes de explicar esos dolores de parto y el resumen de cuáles son esos dolores de parto, yo les tengo que decir otra cosa. También estableció en lo que estaba explicando el reverendo Swaggart, que es el tipo de evangelio también de fin del tiempo, lo cual yo estoy de acuerdo, se irá abocando a tratar de convertir la iglesia como si la iglesia fuese un emporio social o un club social dentro de tantos clubes sociales. ¿Para qué? Para tratar de entonces irse a hacer grandes revoluciones sociales en la cual traten de hacerle ver a la humanidad de que el evangelio se mueve en función de una gran revolución social que tiene como propósito que se haga verdadera justicia social en múltiples áreas. ¿Ok? Múltiples áreas como
pues que no haya discriminación contra los negros, ni contra los blancos, ni con cualquier grupo étnico, la revolución de si la mujer aborta o no aborta, la revolución de los gays, LGBTQ+, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a coger entonces las congregaciones de la iglesia para convertirlo en emporios sociales grandes que van a irse a hacer protestas grandes para dejarle saber al Estado de que esta es nuestra verdadera religión. Que si va a haber una religión es que tú protejas todos esos derechos que les corresponden a todos estos grupos que están en opresión. Y si va a haber un verdadero gobierno, pues un gobierno socialista internacional o comunista internacional. Que eso va a ser el sistema del anticristo. Así que va a venir todo eso. ¿Okay? Y esa no es la verdadera iglesia de Cristo. Eso es una iglesia profesante que se unió al Estado, hermano. Y por eso es que le estoy haciendo la diferencia en esta hermenéutica. ¿Cuál es la iglesia de las vírgenes prudentes? ¿Okay? Que se van en el rapto. Y las vírgenes fatuas que se alinean a una iglesia, a un Estado profesante. Y se dejan engañar por ese Estado profesante. Y tienen que ver la cara del anticristo. Y cuando se dan cuenta que ya han sido engañados, lo que les cuesta es predicar en contra y van a ser perseguidos. Porque eso es lo que dice la palabra. Por eso entonces esos tipos de dolores. Pues mire, guerras y rumores de guerras en grupos étnicos terrestres. ¿Ok? Aparte que va a haber guerras también entre naciones, pero más entre grupos étnicos. Los negros contra los blancos, los pakistaníes con los grupos sociales de ellos también entre medio de ellos mismos, los indios con los chinos. O sea, estamos viendo grupos de guerras etnográficas. ¿Ok? Plagas y pestes. Esas son señales grandes del fin de los tiempos y de que pronto ya el Señor viene por su iglesia. Terremotos en descontrol. Pues estamos viendo ese cinturón de fuego. Cómo está corriendo. Están habiendo grandes terremotos aquí mismo en Puerto Rico, en Ponce. Casas destruidas. En una forma bien fuerte. Porque nosotros habíamos visto un terremoto que fue, creo que para el 1902 o 12 por ahí, si no me equivoco la fecha. Verifiquen bien esa fecha. Un terremoto que destruyó parte del pueblo de Aguadilla y después el agua se retractó. Hubo un tsunami y inundó la plaza de Aguadilla con 2 o 3 o 4 o 5 pies de altura de agua de mar. Eso es historia porque mi padre me lo contó. Yo fui a Aguadilla porque mi padre es natural de Aguadilla, del mismo casco Avedilla, del mismo pueblo. Al lado donde está la catedral católica allí, al ladito vive mi padre y se crió allí. Entonces, todas estas cosas son señales del fin de los tiempos. Terremotos en descontrol, decepción religiosa. Esa es una señal bien fuerte, hermano. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día que usted está viendo. Decepción religiosa. Señales cósmicas y terrestres. Señales en los cielos y señales en la tierra también. ¿Ok? En relación a los rumores de guerras de grupos étnicos, ahora voy a tratar de explicar estas señales. ¿Ok? Vamos a ver si las podemos explicar cada una de ellas. Aunque sea unos pequeños ejemplos para que usted tenga idea. Si usted pues no es cristiano, pues por lo menos se beneficia de esto, pero si usted es cristiano, para que entonces se alerte más y sepa que esto está ocurriendo. Y esto no es cuestión de meter miedo, esto son realidades que están pasando y que pues el Señor las profetizó y están ahí. Dice, en relación a los rumores de guerra y guerras de grupos étnicos, los estamos experimentando en esta generación de una manera más repetitiva y constante de lo que otras generaciones previas hubieran experimentado. En cuanto a las plagas y las pestes, se han dado a través de las épocas. Sin embargo, hoy día plagas como el ébola, el SIDA, el chikungunya, el Zika, recientemente en el 2016 el mayaro, en el 2019 volvió de vuelta el sarampión y ahora en el 2020 lo que estamos pasando, ¿ok? Esta peste que estamos pasando. Entonces, todas estas plagas que se han dado recientemente han dejado una preocupación a los científicos de lo que podría suceder si uno de estos virus se saliera de control. Y es lo que ha pasado hoy día. Este virus se le salió de control a los chinos y a los americanos y mira las consecuencias. Todo el mundo en una peste global que no sabemos hasta cuándo va a durar y no se sabe cuánto se va a llevar. Hasta ahora se ha llevado casi 650,000 personas y más de 6 millones alrededor del mundo han sido afectados y los que siguen muriendo día tras día. Ok, todavía tenemos que seguir en vigilia y en cuarentena y pensábamos que había avanzado alguien y nos devuelven de vuelta para atrás entonces y vuelven y caemos en otra fase hacia atrás porque esto va cogiendo más fortaleza y más fuerza. Solamente Dios sabe lo que va a pasar. Nosotros estamos en paz y en control porque Dios tiene todo bajo control y Dios está con nosotros hasta que el Señor decida qué es lo que va a hacer. ¿Ok?
Esto es lo que podría suceder si uno de estos virus se saliera fuera de control, que es lo que está pasando hoy día. Esto podría convertirse en un santiamén, en una de las profecías de San Juan el profeta, que ocurriría para el fin de los tiempos de los gentiles. La tierra también está presentando cambios como consecuencia del maltrato que ha recibido durante estas últimas generaciones. Uno de los grandes procesos de cambio que ha sufrido la tierra, la transformación de las sociedades agrícolas a totalmente, ¿verdad? Han sido de agrícola, la han pasado a ser pues zonas industrializadas en la cual se manufactura y se consume de manera desmedida los recursos terrestres alimenticios, alterando de una manera impropia los ciclos biológicos terrestres. Los ciclos naturales del agua, del nitrógeno, de la condensación y la vaporización han sido alterados, hermano. Y por eso es que estamos viendo las consecuencias de todo eso, cambio climático, donde no llovía, llueve, donde entonces llovía, hay desierto. ¿Ok? Estas alteraciones provocan a su vez daños en las capas atmosféricas. Apenas empezamos a percibir y experimentar los cambios que acarrean el alterar los ciclos de siembra y el exceso de contaminantes al medio ambiente como consecuencia de esta industrialización desmedida, las cuales están trayendo como consecuencia el cambio climático, hermano. Están trayendo como consecuencia ese cambio climático. Entre los eventos que estaremos experimentando es que vamos a ver una naturaleza más descontrolada y fenomenológica fuera de control. Eso lo vamos a experimentar. Los campos electromagnéticos terrestres se van a afectar, van a estar afectándose. Esto a su vez está provocando que las placas tectónicas se estén afectando como consecuencia de que países emergentes estén haciendo pruebas nucleares en las profundidades del mar. No lo quiere decir, pero están haciendo pruebas nucleares en los países emergentes, provocando a su vez que se impacten las placas tectónicas, ¿verdad? Y a su vez provocando que surjan grandes terremotos y tsunamis nunca vistos y finalmente alterando las placas de escapes de las válvulas de presión terrestres y las cuales las placas tectónicas controlan de manera natural el que no se escape exceso de calor del centro de la Tierra, lo cual puede alterar el clima terrestre, haciendo este uno más caluroso de lo normal y creando a su vez una Tierra más calurosa y propensa a excesos de emanaciones de calor por parte de los volcanes o geyser, de manera que esto provocaría a su vez grandes fuegos forestales descontrolados, a su vez la sincronización natural de la Tierra con respecto a su clima sobre la Tierra. Entonces, la consecuencia de experimentar las bombas nucleares y de hidrógeno en los mares de las profundidades de la Tierra y en ciertas zonas de la Tierra vulnerables a estos eventos ha provocado y continuará provocando las consecuencias de grandes terremotos, tsunamis, actividades volcánicas y otros cambios climatológicos que hoy día venimos experimentando. ¿Okay? Junto a estas situaciones terrestres se estarán dando también eventos cósmicos que serán observados por las generaciones corrientes y las próximas, las cuales son denotadas como las generaciones del fin de los tiempos de los gentiles. Estas señales evidenciarán que algo grande ocurrirá sobre la tierra y que iremos a un cambio radical en cuanto a las maneras de hacer las cosas sobre la tierra, tanto políticamente, religiosamente, económicamente y socialmente. Serán las cosas tomando en cuenta nuevos principios para el milenio que se avecina. También previo a este evento, las nuevas generaciones irán experimentando una gran apostasía en cuanto a la creencia de los fundamentos establecidos por la palabra de Dios y lo que la iglesia verdadera ha venido sosteniendo desde los inicios de su fundación. Se levantará una iglesia laodiceana en la cual querrá mover la iglesia de Cristo a un tipo de culto de religión apóstata universal. Estos buscarán integrar todas las religiones en una, independientemente de su fe religiosa, por posturas de interpretaciones humanísticas cientificistas, en la cual el centro de todo será el ser humano, hermano. Al tal grado que tú mismo te podrás considerar ser un Dios con letra minúscula. Será la etapa de la manifestación de la iglesia de la Odisea. Este tipo de iglesia quedará sometida al Estado y el Estado la utilizará para convertir esta en centros sociales de persecución y adaptación social. Sobre todo en aquellos que insistan en querer creer en algo sobrenatural, entre estos en un Dios que del todo la misma iglesia, de acuerdo a ellos, no ha logrado poder entender del todo lo que finalmente quieren para ellos. Entonces, se irán a doctrinas de demonios, hermanos, lamentablemente. Auspiciarán las bellas artes humanas en los centros para la oración a cambio del Espíritu Santo y la prédica sana por prácticas de entretenimientos. Esto para que los creyentes tibios y fríos no se preocupen por lo que está sucediendo en el globo terráqueo. Estos tipos de iglesias apóstatas dejarán de creer en las sanas doctrinas y se irán a alimentar una doctrina a los caprichos humanos en la cual el ser humano será el centro de todo.
propiciará las psicologías positivistas neoliberales, y en la cual su prédica será enseñar a los creyentes a que busquen enriquecerse a toda costa. Busquen enriquecerse. Se enseñará que Cristo no es exclusivo, que no es Dios y que no tiene que depender de Él para nada, solo que Él podrá ser un ejemplo como un líder, y el cual a su vez, entre otros como Confucio, Buda, Platón, Sócrates, Martin Luther King, María de Teresa de Calcuta, Gandhi, Mandela y otros, así pondrán a Cristo a ese nivel. Mire qué desgracia, hermano, lo que se avecina sobre la tierra. Además, y dirán pues que todos ellos son ejemplos del cambio que usted puede provocar en usted mismo con sus actitudes y aptitudes, y que usted se puede pegar a cualquiera de uno de ellos y lo va a ayudar a usted a crecer para ese sistema que ellos quieren establecer. El que no se someta a esto será tratado como un desajustado social y será enviado a centros de ajuste hasta que logre aceptar estos tipos de condicionamientos sociales que implantará el sistema del anticristo. De no aceptarlo, será eliminado sutilmente del sistema. ¿De qué manera? Lo dejarán sin empleo. Le buscarán desproveerlo socialmente de las ayudas que ellos vayan a dar, y hasta se podrá atentar contra su vida por aquellos que sirven al sistema satanizado en puestos estratégicos como salud. Si usted va por una enfermedad en salud, usted sabe lo que pueda pasar con usted. Usted entre vivo y salga muerto. Y seguridad nacional, entre otros. Todo esto considerado en esta nueva hermenéutica como los principios de dolores, hermano. Todo esto es principios de dolores. Entonces, estos dolores traen unas señales que la iglesia verdadera observará y la percibirá, las vírgenes prudentes, de manera que se podrá preparar para el arrebatamiento por su Cristo a las nubes. Sin embargo, a medida que nos vayamos acercando al tiempo del cambio de la gracia al milenio prometido a Israel, serán aumentando los dolores de parto a tal magnitud que la iglesia verdadera de Cristo no podrá pasar por desapercibido que su arrebatamiento sea inminente. Y ahí usted va a ver muchos predicadores que van a estar diciendo, hermano, el rapto es inminente. Entre ellos, uno de ellos, Gary Lee, lo dice, el rapto es inminente. Estoy de acuerdo con mi hermano Gary Lee. Y ya Biblia lo decía, ya en su prédica, a pesar que sí ya está acosándose con el Señor allá arriba. Y ya Biblia lo decía claramente, Cristo viene pronto. ¿Okay? Y es como inminente, ya está a las puertas. De igual manera, las mismas escrituras sostienen que ambas, las vírgenes fatuas y prudentes, cabecearon de sueño, ambas, hermanos. Ambas van a cabecear, lo dice la palabra, en la espera de su Mesías, lo que nos deja entrever que todas estaremos expuestos a que tengamos por tardanza la venida de nuestro Maestro. Ahora, es deber de nosotros de velar y llenar nuestras lámparas a tiempo, o sea, del conocimiento verdadero, para cuando veamos al hijo de pecado tratando de acaparar todo, despertemos y proclamemos la llegada de Jesús y desenmascaremos a este inicuo de los tres espíritus de ranas que vienen con él, a saber, la mentira en lo económico, la mentira en lo religioso y la mentira en lo político, hermano. ¿Ok? Las señales de los dolores de parto son claramente explicadas en Mateo 24. Vaya a Mateo 24 y léalo completito. Ahí están las señales del fin de los tiempos. ¿Ok? De los gentiles. Entre estas señales hoy día se están presentando señales como los fenómenos del AIDS como enfermedad, del OVNI, de los llamados OVNI, que eso más adelante yo se lo voy a explicar con detenimiento, y revoluciones étnicas, entre otras y otros, y la confabulación de grupos étnicos asociados en conglomerados de gobierno, los cuales provocarán altas y bajas en la economía mundial a tal magnitud que no se podrá predecir con niveles de certidumbre exacta lo que realmente podrá ser predicho, ser ganancia genuina para cualquier persona en el sistema económico. Obviamente los ricos dentro de estas élites seguirán haciéndose más ricos. Lamentablemente pues va a ser así. Mientras la inmensa mayoría de la humanidad, el 99%, seguirán sumergiéndose en este periodo del fin de los tiempos gentiles en niveles de pobreza insospechables. Todo esto es una orquestación de las élites que controlan los medios sociales, económicos, políticos y religiosos mundiales, a tal grado de dar paso a que su grupo de elegidos sean los que gocen de un nivel socioeconómico digno, mientras otros llegan a ser meros expectantes y siervos de estos. Con esto voy a parar en este párrafo aquí para después seguir porque es largo, y continuamos entonces con ese tema 54 en la sección 4. Pero vamos a concluir con este párrafo para que usted vea hasta dónde vamos con este sexto sello. No en balde nos presentan películas como Hunger, que yo creo que usted las vio. Usted llegó a ver la película Hunger, hermano. Si no la ha visto, véala. Hunger, en los cuales se programan estos tipos de visiones futurísticas.
Ahí hay con claritud esos tipos de visiones futurísticas, que están un poquito demasiado futurísticas, pero no dejan de ser realidad y se pueden aplicar al contexto social en el cual estamos viviendo hoy día nosotros. En estas visiones se potencian unos grupos elites que dominan sobre grupos de clases sociales desventuradas, las cuales manipulan mediante competencias que ellos mismos hacen entre sí y pagando si pierden. Con lo que potencialmente estos pueden manufacturar para el haber de los terratenientes. Todo lo mencionado en este sexto sello, estuvo y está asociado a los cambios que ocurrieron en la Tierra y las consecuencias actuales que provocan las nuevas tecnologías que se fueron impulsando va a resurgir de este sistema anticristo desde aquel entonces, en el sexto sello, con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Perdón, con la Primera Guerra Mundial, desde la Primera Guerra Mundial. Después de este sello, uno que busca de parte del sistema anticristo el tener absoluto control de las naciones, que controlarán las naciones en las cuales corren los caballos negros y blancos. Y las otras naciones, las cuales controlarán las naciones de los caballos overos y rojos alazanes a nivel internacional. Y ahí están las cuatro fuerzas que se van a estar manifestando y que están preparadas para el día y la hora que Dios las tiene preparadas para que entren allí al valle de Armagedón y Él entrar en juicio. Como el gran lagar de la ira de Dios. Esa es la vendimia, la segunda cosecha grande. La primera es hacia el cielo, el rapto de las vírgenes prudentes, separando el Señor el trigo de la cizaña. Entra el Señor en juicio con la iglesia y separa las ovejas, el trigo de la cizaña. Y en las naciones, después, la gran ira de Dios, en el lagar de Dios, separa el Señor ovejas de cabritas. ¿Ok? Así es que viene todo este proceso, hermano. Vamos a dejarlo ahí y vamos a concluir con esta oración y vamos a volver a repetir. Después de este sello, uno que busca de parte del sistema anticristo el tener absoluto control de todas las naciones, tanto de los caballos negros y blancos y de los caballos overos y alazanes. Pues estas fuerzas las que buscan controlar la muchedumbre de los pueblos desde aquel entonces y hoy día, que lo estamos viendo en acción. Vamos a dejarlo ahí porque el tema es bastante largo. Nos faltan aún 2 secciones por terminar para llegar al séptimo sello, pero siga recordando que todo esto que estamos viendo no es motivo de por qué entristecernos, de que la gente piense que estamos trayendo interpretación profética para meter miedo o interpretación profética para como nos dicen por ahí, como muchos nos critican y dicen los profetas del doom, o sea, como los profetas de la malitud, de que lo que quieren es que venga destrucción. No, no es eso. Yo no quiero eso, hermano. Yo lo que quiero es que venga la gloria de Dios. Yo quiero que la gloria se manifieste. Yo quiero que venga el milenio, para ver la prosperidad que va a haber en el milenio. Pero para que eso ocurra, hermano, tenemos que pasar por un proceso, y entre ellos el proceso de la gran angustia de Jacob, que está predicho en la palabra de Dios. Y esa gran angustia implica controversia, revoluciones, guerras, rumores de guerra y todas estas señales que acarrean antes de que el Señor vaya a hacer lo que va a hacer sobre la tierra y lo que el Señor vaya a hacer con nosotros para llevarnos en el rapto de la iglesia. ¿Ok? El motivo de esperanza, el motivo de gozo, al revés. Usted alégrese. Pero eso tampoco significa que usted deje de trabajar. No, usted tiene que seguir trabajando. Que sus hijos se sigan educando. No, usted aspira a lo mejor para sus hijos. ¿Ok? Que usted siga planificando para construir su casa, que usted siga siendo un buen empleado en su trabajo y así por el estilo. Porque el Señor nos mandó a estar haciendo lo que tenemos que hacer. Pero alertarnos, hermano, y a congregarnos más y a buscar el rostro del Señor y a llenarnos del Espíritu Santo, porque Cristo viene por nosotros, hermano. Eso yo se lo aseguro. ¿Ok? Que Dios los bendiga y que la paz de Cristo sea con ustedes.